Estimados amigos, es realmente un honor estar aquí parado. Hemos escuchado trabajos maravillosos del ministro, una presentación de nuestra ministra, la ministra de Santa Fe, y realmente estoy muy impresionado por las iniciativas, las políticas, las prácticas que se han implementado en la región y en la provincia durante tanto tiempo. También me impresiona ver que están todas ustedes aquí un sábado a la mañana y me pregunto, ¿qué diablos puedo contribuir yo a todo lo que ustedes ya tienen? Entiendo que el motivo por el cual me invitaron es que yo puedo destacar el sistema finlandés de educación. Entendemos la educación desde una perspectiva internacional y esto no siempre es fácil. Por eso es que elegí el título, Entender el desarrollo escolar en Finlandia. Esta es la historia que les voy a contar, que es mi historia, no es la historia oficial. Tal vez otro investigador lo contaría de una manera un tanto diferente, pero confío en que la forma en que lo hago es correcta. Voy a estructurar mi presentación en tres partes. Voy a hablar brevemente dentro de los desafíos y características de la educación en Finlandia, porque por supuesto tenemos desafíos. Además, voy a intentar hablar de la filosofía y la política educativa finlandesas. Y en la parte final voy a destacar algunos principios que guían nuestro propio desarrollo. Creo que ustedes se van a sorprender, no por las similitudes que creo podemos encontrar entre Santa Fe y Finlandia. Por eso es que también digo que necesitamos un diálogo internacional donde Finlandia pueda aprender del desarrollo de Santa Fe y donde Santa Fe pueda aprender de Finlandia. Esto es un diálogo horizontal, es lo que necesitamos en el mundo actual. Las características generales las incluí aquí, cosas que ustedes ya están familiarizados con ellas. Por supuesto, existen estos principios de reconocimiento y práctica que tienen que ver con sustentabilidad, justicia social, etcétera. Creo que ustedes ya han leído cuáles son los tiempos de aprendizaje, las diferencias entre escuelas, que es muy pequeña. Tal vez hayan leído los objetivos que se plantean, el tema de que los niños lo superan y esto es un problema, cuáles son los efectos económicos que son muy pequeños, cuál es el costo de la educación en Finlandia, que desde la perspectiva europea no es muy alto. No utilizamos inspectores escolares, no nos gusta ponerle nombres ni avergonzar a las personas. En países nórdicos como Suecia y Dinamarca, estas cosas pueden suceder, pero Finlandia tiene un enfoque diferente comparado con los otros países escandinavos. Un diálogo comparativo internacional siempre es muy difícil, es complejo. Tenemos distintos abordajes filosóficos. Hay una manera filosófica de hablar de estas diferencias. Tenemos una cultura y una perspectiva histórico-cultural que es importante. Ambos pueden ser temas de una discusión en sí misma. Tenemos distintas tradiciones económicas y políticas y por supuesto tenemos una organización, una perspectiva organizativa diferente. Esto hace que el diálogo comparativo se dificulte. Organizaciones en general tratan de simplificar las cosas, buscar la manera de medir, de entender. Por eso es que quiero destacar las tendencias generales.
Yo soy maestro, he trabajado como maestro y como educador durante muchos años. Este es un libro que escribí hace 20 años, Didáctica Escolar. Mi intención siempre ha sido tratar de entender la escuela como una organización, hablar del liderazgo, de la institución, del contenido. El último libro que edité con un colega americano se llama Liderazgo Educativo, cómo hacer el puente del liderazgo educativo, la teoría del currículo y la didáctica. Acá hablamos de una teoría de la escuela donde tenemos que entender también el liderazgo. Me parece que los investigadores de Didactic siempre piensan en el liderazgo, pero cuando vemos los investigadores de este tema internacionalmente, vemos que no tienen ninguna teoría de la educación, sino que se basan en la teoría de la organización. Y me parece que necesitamos un sistema conceptual que nos permita hablar del liderazgo y la enseñanza con un mismo idioma. Liderazgo en distintos niveles. Los desafíos que enfrentamos en Finlandia son similares a los que tienen ustedes aquí. Lo típico hoy en día es que muchos de estos desafíos son globales, las preguntas son las mismas, pero la manera en que respondemos estas preguntas y problemas son diferentes. Uno de los principales problemas de lo que llamamos los hacedores de políticas a nivel estatal es la homogenización global, pero al mismo tiempo tener una pluralización local. ¿Cómo manejar estos dos temas? También vemos distintas tendencias en Europa, en China, en India, en América del Sur. He hecho una lista de algunas de estas cosas: populismo, neoconservadurismo, proteccionismo. Es muy difícil para nosotros entender, porque después de pensar una perspectiva europea después de la Segunda Guerra Mundial, hemos aplicado una política educativa socialdemócrata trabajando en contra de estas tendencias, y después de 50, 60, 70 años, de pronto enfrentamos la situación actual. Lo que intento decir es que la educación no puede resolver todos los problemas del mundo, y creo que es importante que nosotros los educadores entendamos que contribuimos lo que podemos, pero los problemas políticos deben ser resueltos con medidas políticas y no con educación. Okay. También hemos pasado de lo que llamamos una economía industrial nacional a una economía de conocimiento global. Aquí hay cambios fundamentales que nos preocupan mucho y que demuestran que cuando enfrentamos estas tendencias en Finlandia hemos elegido un camino. No hemos pasado a la privatización del sistema escolar, como nuestros queridos vecinos Suecia, que han privatizado el sistema escolar, esperando que de esta manera los resultados van a mejorar, pero los resultados en realidad fueron peores. La privatización no resolvió los problemas escolares y educativos en Suecia. Estoy mirando mi reloj y veo que el tiempo vuela. Hay opciones, diferentes opciones que vemos a nivel global. Tenemos estas dos peleas, estas dos posiciones globales. La OCDE, que tiene que ver con el educando efectivo, con la ciudadanía, pero también sabemos que el abordaje de la UNESCO, de la ciudadanía global, y las ideas promovidas por esta organización es absolutamente diferente, y creo que es importante entender que podemos elegir un camino, el camino que queremos para el futuro. Santa Fe ha elegido una orientación hacia el futuro y está muy cerca, podría decir, de las ideas de la UNESCO. Esto también sucede en Finlandia, lo compartimos. Pero si observamos la educación como profesor universitario,
también es difícil porque la educación se ha ampliado, estamos haciendo buena investigación, el 10% de las maestrías son maestrías en educación, pero como educadores nos hemos especializado en algunos aspectos y cuando pensamos en estar en nuestras escuelas, en nuestras aulas, con nuestros alumnos, tenemos todas las preguntas enfrente nuestro en forma simultánea. Y como investigadores nos vemos obligados a crear teorías que aborden esta complejidad. Y en este sentido me preocupa un poco el hecho de que los investigadores cavan en ese agujero de conejo en el cual cuanto más cavas, menos lográs. Finlandia ha sido definida como el país más feliz del mundo. Cuando los finlandeses vemos estas noticias, siempre pensamos, ¿yo soy el único al que no le preguntaron? ¿Soy el único que no respondió? Porque realmente no entiendo por qué somos el país más feliz del mundo. Y cuando pienso en nuestra vida cotidiana, cómo se suceden las cosas, la verdad no entendemos esta calificación. Lo que sí hemos visto en los últimos 8 años es un gobierno de derecha haciendo recortes en educación. Vemos cosas que nos preocupan entre los jóvenes. No están teniendo hijos como antes lo tenían. La tasa de natalidad está bajando en un 15%, el 20% de los varones están fuera de la escuela, fuera del trabajo, el 4% de los jóvenes entre 15 y 19 están en esta situación de nini. El periódico ayer, el periódico más importante de Finlandia, publicó que las solicitudes para ser educadores está disminuyendo, lo cual indica que convertirse en maestro ya no es tan interesante y no entendemos qué es lo que está pasando. Sí entiendo lo que hablo acá, que aquí la orientación es totalmente diferente. Aquí la educación es algo interesante. La cantidad de gente que quiere convertirse en educador está aumentando, lo cual es una muy buena noticia y un buen indicador de hacia dónde va Santa Fe. So it may be that Entonces, tenemos que enviar una delegación a Santa Fe para aprender de ustedes, ver qué es lo que están haciendo. Me parece que es lo que tenemos que hacer. Los voy a llamar. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía y política educativa finlandesa? Pensé mucho cómo contarles la historia de la educación finlandesa, porque muchos de ustedes probablemente han leído libros en los cuales se habla de que Finlandia anda tan bien, pero yo voy a partir desde otro lado. Voy a hablar del concepto de Bildung, porque he estado buscando un idioma en el cual podamos hablar de educación que se corresponda con lo que se ve acá. Yo diría que Finlandia está construida de algo, y ese algo es Bildung. Les voy a explicar el concepto, porque es un concepto complejo. Por un lado es muy sencillo, por otro lado es muy complejo. Me parece que necesitamos una perspectiva histórica para entender el sistema finlandés y también el sistema educativo en Argentina. No voy a hacer una comparación, porque si no, simplemente les puedo hablar de la historia finlandesa. Finlandia y Suecia fueron un solo país por 500 años, pero después de pronto apareció la guerra napoleónica en el 1809, y esto es algo que unió a los finlandeses y los une con los argentinos, porque la consecuencia de la guerra hizo que nos declaráramos independientes, ustedes de España, y Finlandia hizo lo mismo, no se declaró independiente de España, sino de Rusia.
Bueno, en principio de Suecia, perdón, pero voy a pasar a qué pasó con Rusia. Tuvimos nuestra independencia en 1917. Los rusos querían ocupar la parte este de Finlandia, la tuvieron ocupada durante muchos periodos. Finalmente, en 1808 tuvieron éxito. La separación de Suecia fue apoyada por Napoleón. Es difícil hablar de esto en una conferencia educativa, uno se pregunta por qué. Les voy a explicar. Finlandia fue apoyada por Rusia, pero Finlandia se convirtió en un país semi-independiente. Y esto sucedió durante un tiempo de mucho nacionalismo. Ahí había una influencia muy importante en Finlandia en 1830. Y en 1852 establecimos la primera cátedra en educación, que fue una de las primeras en Europa. En 1852. Personalmente me nombraron en esa cátedra en el año 2000 y fui uno de los tantos nombrados para organizar también el aniversario, el 150 aniversario de la ley educativa finlandesa. El resultado es que ya en esos años los políticos fineses y el gobierno de alguna manera protegía a Finlandia de las influencias extranjeras, sobre todo la rusa, y crearon un sistema donde la educación fue relativamente independiente, no solo el sistema escolar, sino también se protegió la iglesia. Este es el motivo por el cual nosotros en Finlandia tenemos curas, mujeres que llegaron a ser sacerdotes muy tarde, unos 20 años después, porque la iglesia no estaba lista para aceptar sacerdotes mujeres hasta entrado el siglo XX. La iglesia tuvo una posición independiente igual que las escuelas, y esto es motivo por el cual Finlandia nunca fue un país que haya estado ocupado, pero siempre estuvimos controlados por alguien. Por eso es que la educación fue nuestra estrategia para construir un país desde adentro, con la ayuda de la educación. Fue una política explícita, y cuando escucho lo que dice Claudia, la ministra, y todos ustedes, cómo trabajan, ahí veo similitudes. También fui a un museo, a una exposición en Buenos Aires, sobre la historia, tratando de estudiar la historia argentina, y también aprendí que la gran iniciativa en 1850, en 1870 en este país fue usar la educación para construir y unir el país. Y me parece que esto es algo que se debe hacer también hoy en día, y espero que el resto de Argentina siga el camino que ustedes han iniciado. Esta visión, esta idea del futuro, estas ideas sobre la educación, para que haya una idea de liderazgo en Argentina que nos acerque al futuro. En 1906, Finlandia se convirtió en un país democrático con un parlamento, una democracia representativa, y creo que podemos entender que esto se relaciona también con el movimiento que les expliqué antes. Bildung es una herencia hegeliana. Cuando intenté desarrollar una teoría de la educación relevante a nuestra sociedad contemporánea, descubrí que la tradición modernista de la educación es en realidad algo que no está pasado de moda. La hemos tenido durante 200 años, hemos tenido esta filosofía occidental que sigue siendo relevante actualmente,
Y actualmente, cuando intentamos entender la relación entre la manera europea de pensar la educación y la china o la asiática, estamos reconstruyendo la tradición occidental de educación. Es decir, aquí estoy hablando de los objetivos, del contenido y del proceso. Esto suena como nuevo, pero me parece que no. Muchas de estas cosas sobre los objetivos de la educación buscando autonomía, autodeterminación, emancipación, es lo que Klafsky defendió. Una personalidad más reflexiva con respecto al objetivo de la educación. Estas ideas fueron desarrolladas a principios del siglo XIX por Hegel, Fierstein, Elbart y otros. Pero les puedo decir que la tradición educativa finlandesa sufre de pérdida de memoria, porque hemos perdido la conexión con estos pensadores modernos. Y creo que si queremos desarrollar y avanzar, ir más allá de lo que hemos recibido por parte de la tradición, también tenemos que ir más allá de todos estos conceptos. Además, el concepto de la teoría de categorías, la teoría categórica del Bildung, en donde abrazamos el mundo dentro de nosotros y somos abrazados por la cultura en esta interrelación que nos convierte en ser humano. Esto se desarrolló también hace 200 años. Por ejemplo, distintas conferencias del año 1800, el concepto de Bildung es que yo estoy en una relación abierta conmigo mismo, quién soy yo, en una relación con otros seres humanos, que también es una relación abierta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y cuál es la relación que tienen ustedes con el mundo? Es decir, relación con el conocimiento, la relación con el mundo, con el conocimiento, con los demás, son relaciones abiertas y estas son las ideas básicas de Humboldt. La educación es para intervenir, interactuar con estas relaciones abiertas. Entonces, Bildung, esta palabra alemana, voy a decir algo de Bildung en cuanto a la instrumentalización. Creo que en los últimos 200 años hemos tenido dos modelos educativos fundamentales. Uno es el desarrollado por John Locke en 1693, donde la educación es socialización, el mundo ahí afuera existe, tal cual es, y la educación es preparar a los jóvenes para entrar en ese mundo. Entonces, la educación está subordinada a la política y la economía y a las normas que prevalecen en el mundo externo. La realidad contemporánea ofrece las normas. Pero después tenemos esta otra posibilidad en la cual pensamos la educación conservadora, que esto viene de Jean-Jacques Rousseau, 1862. Aprendimos que la educación puede tener un papel transformador. Y por supuesto, en Sudamérica, en Argentina, en Rosario, en Santa Fe, donde tenemos una educación política radical, donde se ha desarrollado todo durante muchos años, siguiendo las ideas de la tradición rusoniana. La educación es una revolución, educación es cambiar la sociedad, educación es la herramienta para lograr un mejor futuro. Por supuesto, la educación debe prepararnos no solo para el futuro, sino también para cambiar el futuro, para cambiar la sociedad. Dentro de este modo de pensar, la política educativa transforma la educación y es subordinada a estas ideas previas. Las ideas para el futuro son un ideal que crea las normas. Es una lucha
en la filosofía educativa, en Didactic, entre estas dos posiciones. Tenemos que elegir entre ambas. Es razonable pensar que la educación tiene que prepararnos y además transformar la sociedad. ¿Cómo podemos combinar estos dos conceptos? Personalmente creo que ambas posiciones son extremadamente problemáticas porque son dos modelos que convierten a la educación en una tecnología, porque si tenemos objetivos ya dados, en el primer modelo, a partir de la práctica, o el segundo modelo, las ideas nos las dan. Existe un ideal que nos dice cómo debería ser el futuro, cómo debería ser nuestra sociedad en ese futuro. Y si esa imagen del futuro está muy definida desde un principio del proceso educativo, entonces la tarea del maestro no es pensar las ideas, sino simplemente hacer que se conviertan en realidad. Y por lo tanto, la educación se convierte en tecnología y, en definitiva, el niño es un instrumento para llegar a ese objetivo predeterminado. Estoy simplificando bastante. Esto es una simplificación importante, pero sigo pensando que existe otra posibilidad, que es la que yo llamo la teoría no afirmativa de la educación. Esta teoría no afirmativa no la inventé yo, sino que es una manera de hablar de la tradición del Bildung, así como la conocemos. Tiene que ver con aceptar la idea de que podemos analizar la educación desde una perspectiva política, porque la política tiene, ¿cómo puedo decirlo? La política debe tener el derecho de influir la educación, pero a la vez la educación tiene que prepararnos para una participación política. Lo mismo con la economía y la educación. Se puede investigar la educación desde una perspectiva económica, pero además la educación nos tiene que preparar para la economía. O sea que hay una interrelación no jerárquica y este diálogo abierto genera estos espacios discursivos que no pueden ser definidos una vez para siempre. Esta visión de la educación no afirmativa vemos que trata de evitar la educación reproductiva, que tiene que ver con la socialización de prácticas existentes, no el endoctrinamiento directo. Me parece entonces que los políticos tienen el derecho de influir en la educación, pero la educación tiene que tener el derecho de criticar las políticas actuales por motivos pedagógicos. Entonces, la educación no afirmativa indica que la educación está en medio del educando, la religión, la economía, del aprendiente, y tenemos que pensar el concepto de reconocimiento. Tenemos que reconocer estos intereses, pero no tenemos derecho a afirmar estos derechos o estos intereses, estas políticas. Tenemos que reconocerlos, pero no afirmarlos, porque si los afirmamos nos convertimos en tecnólogos, en técnicos que sirven a teorías políticas, a tradiciones religiosas, y nuestra tarea no es actuar de esa manera. Nuestra tarea es trabajar en forma no afirmativa. Por eso es que llamo mi teoría no afirmativa o teoría crítica. No crítica porque estoy en contra de, no porque ofrezco soluciones a las políticas actuales, sino porque me da el derecho a ser crítico de cualquier cultura, de cualquier tradición y de cualquier política o interés económico. Por eso es que tenemos que preguntarnos, ahora que Santa Fe
que está elaborando un nuevo currículo, hay que preguntarse hasta dónde este currículo me permite promover la libertad de elección, Y mi impresión, creo que esto no es un gran tema, pero este lenguaje teórico de la educación nos permite analizar y entender de qué se trata la educación, y también nos ofrece una norma de cómo llevar adelante la educación. No quiero entrar en detalles sobre estos conceptos centrales, sino que quiero mencionar el reconocimiento, el concepto desarrollado por Fichte y por Manuel Kant, este idealismo trascendental, el concepto que Hegel tomó de Fischbeck y desarrolló un poco más, un concepto muy central para entender la educación. En inglés hablo de llamar a ciertas actividades, en alemán, hablo en alemán, perdón. Estamos hablando, creo, de Bildsamkeit. Me veo obligado a hablar en inglés, pero bueno, yo hablo primero finlandés, después sueco, después alemán y por último inglés. Entonces me sale el alemán. No sé qué dije en realidad, pero bueno, el reconocimiento está en el centro y además el de Bildsamkeit, Bildung y Bildsamkeit, que esto habla de la capacidad humana de aprender y también la actividad que el aprendiente hace, en la que participa. Cuando yo les hablo a ustedes, ustedes están en una actividad cognitiva tratando de entenderme. Les parezco aburrido, interesante o algo entre medio. Pero esta es la actividad de Bildsamkeit, la que se produce cuando yo les hablo. A veces también doy el ejemplo de, bueno, esta manera de pensar nos lleva a una paradoja. La educación siempre es paradójica, pero en este sentido es una paradoja porque yo tengo que hablarles como si ustedes entendieran lo que yo digo, aunque sé que ustedes no entienden. Tuve una reunión con personas del ministerio la semana pasada y les di el ejemplo de un chico chiquito que estaba delante mío. Les di el ejemplo de mi propia hija, que ahora ya es una mujer madura, pero hace unos años era una nena chiquita. Se llama Mette, y Mette estaba ahí delante mío y yo le dije: hola Mette. Estaba hablando con ella y ella estaba pensando, bueno, la pregunta es, bueno, ¿me estás hablando a mí? Ella estaba ahí acostadita, era muy bebé. Ella no reaccionó porque no había un yo. Ustedes saben que la educación, el sentido del uno mismo es un proceso, pero yo tengo que hablarle al niño como si fuera algo que todavía no es, pero que va a convertirse en. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la bicicleta. Cuando le enseño a un chico a andar en bicicleta, lo pongo en la bicicleta, lo empujo y ruego de que no se caiga, o que si se cae no se lastime. Pero trato al niño como si ya pudiera hacer aquello que va a poder hacer, pero todavía no puede. Es la paradoja que sigue de la idea del individuo que es libre, porque si no fuera libre no podría ser educado, y para que sea libre tiene que estar educado. Y este es el problema cuando pasamos lo que, ¿cómo llamamos?, lo teológico a lo no teológico, la idea teológica y no teológica del universo. Lo que quiero decirles es que la educación de la
la tradición, la forma de pensar en la pedagogía está conectada a la política de un país. Acabamos de tener elecciones en la Unión Europea y también elecciones a nivel nacional en Finlandia. Teníamos un gobierno de derecha, ahora tenemos uno de izquierda. Pero hay una cosa, una rareza específica en la tradición finlandesa. Es que tenemos un parlamento orientado al consenso. Entonces, esto significa que las coaliciones políticas y las combinaciones de partidos, el verde, el rojo, el azul, el conservador, el laborista, todos estos partidos, estas combinaciones pragmáticas, llegan al consenso. Esto limita la libertad que cada partido tiene para articular su propia ideología o programa. Pero hay una tradición de que cada partido dice, bueno, esto está bien hasta acá. Vamos a acordar en esto de manera pragmática. Entonces Finlandia no tiene la tradición de una derecha fuerte o una izquierda fuerte. No tenemos un gobierno de izquierda o de derecha, sino que tenemos un gobierno de coalición. Y si tenemos esta idea de parlamento orientado hacia el consenso, significa que los políticos no usan la escuela como instrumento para llevar adelante sus propias políticas, sino que le dan libertad para que haya iniciativas educativas. Para resumir, entonces, si pensamos en lo que ha sucedido en los últimos 50 años, si vamos a una perspectiva de cómo se desarrolló la educación, bueno, el currículo centralizado pasó a ser descentralizado, la evaluación fue hecha por los maestros o fue hecho en forma externa. Y ahí tenemos un cuadro en el que en los 70 introdujimos esta idea de educación para todo el mundo. Si entendí bien, Argentina fue al revés. En 1960, perdón. Esto es algo que el país debería repensar. Pero bueno, tuvimos la currículo nacional, dos maneras de descentralizar en los 80 y los 90, en los cuales el currículo era descentralizado o se hizo dentro de un estado de bienestar socialdemócrata y esa ideología, pero después pasó algo en 1989, cayó el muro de Berlín, apareció el colapso de la Unión Soviética y entonces hubo una sola verdad que quedó en el mundo, que marcó el inicio de la teoría liberal y la teoría liberal del mercado. Entonces en los países escandinavos y en muchos países europeos esto tomó cuerpo. Creo que acá fue un poco diferente, pero bueno, muchos países ingresaron en este modo neoliberal con una transparencia externa. Finlandia no eligió este camino y creo que estoy muy agradecido que no lo hayamos hecho. Pero bueno, aparecieron las cifras. Pero esta idea de política de miedo y vergüenza, los exámenes PISA, las políticas PISA, contribuyeron mucho a esta manera de pensar. Pero ahora tenemos otra manera, otro tipo de movimiento. Vemos la centralización del trabajo curricular y ahora el tema es cómo nos posicionamos con la descentralización, la centralización en este eje. ¿Dónde nos ponemos?
entre lo interno, lo externo, cuál tipo de evaluación. Y me parece que la manera en que percibo esta conferencia, este congreso, en que percibo lo que ustedes hacen aquí hoy en día y el desarrollo de iniciativas educativas, me parece que ustedes han elegido, que Santa Fe ha elegido una manera muy proactiva y exitosa de manejar este currículo centralizado con una evaluación externa, pero cuando se usa la evaluación externa de manera muy productiva, se tienen resultados. Bueno, para terminar, un par de minutos más, quiero decir algo muy rápido sobre los principios del desarrollo escolar en Finlandia. Me parece que hemos tenido una idea muy fuerte del maestro como el rey dentro del aula. Hemos invertido mucho en tener un maestro fuerte desarrollado y creo que esto debe ser cambiado. Podemos hablar de liderazgo escolar en un primer nivel, donde los docentes lideran el estudio de los estudiantes. Yo vengo de este tipo de educación, vengo de la didáctica, pero el liderazgo es un tema que no se trata demasiado. Tenemos que invertir más esfuerzos en entender qué significa que un líder lidere la enseñanza, qué tipo de principios tienen, cómo piensan los directores que pueden apoyarnos. Por supuesto, es un trabajo colaborativo. El tercer nivel, a nivel municipal y distrital. He estudiado una región en Finlandia, pensando una región donde el rendimiento no era bueno, pero se logró un mejor rendimiento y ahora tienen niveles de rendimiento por encima del promedio, por ejemplo en matemáticas en todo el país. Fuimos e investigamos la región y, para decirlo en pocas palabras, ¿qué pasó? Fue que la gente a nivel distrital tuvieron su propia iniciativa. Es decir, ¿cómo lideran los líderes? ¿Cómo lideran el liderazgo? Y esto es lo que veo de la ministra de Educación en Santa Fe. Veo que lideran el liderazgo de los líderes. El cuarto liderazgo es a nivel nacional, también estatal o provincial, y puede ser entre países, y creo que a nivel nación este liderazgo hay que entenderlo un poco mejor, cómo la nación se posiciona a nivel transnacional o internamente. Y tenemos estas organizaciones transnacionales, cosa que no tuvimos nunca antes, con una gran influencia, este aprendizaje mutuo. En los últimos años hemos aprendido mucho unos de otros, y para tener estas instituciones transnacionales fuertes nos enfrentamos a una dificultad importante. ¿Cómo va la influencia de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? También quiero decir un par de palabras sobre el currículo, pero bueno, veo que mi tiempo se está terminando. Solo quiero decirles que cuando veo el proceso de reforma del currículo aquí en Santa Fe, me recuerda al de Finlandia. El proceso está abierto. No sé los detalles, pero lo que hicimos en Finlandia fue invitar a distintas partes, profesionales, especialistas, el público en general. Se invitó a todo el mundo a comentar los bosquejos que se presentaron, los borradores en realidad. Y también se invitó a niveles nacionales. Y esto fue no solo una manera de implementar ideas nuevas, sino que fue iniciar un diálogo con el público. En Finlandia también
hablamos de estas competencias que las introdujo la OCDE. Sí. Es a veces gracioso ver cómo el currículum finlandés no le gustaba a la prensa internacional, porque cuando se me hacían entrevistas distintos oficiales, quedaba muy claro que el mismo tipo de ideas que fueran promovidas o apoyadas por la OCDE 10 años atrás, 15 años atrás, ahora estaban siendo implementadas en el nuevo currículum en Finlandia. Por lo tanto, Finlandia no estaba fuera de este desarrollo transnacional. Simplemente no nos adentramos completamente entre estas ideas orientadas hacia las competencias en lo que respecta a la escolaridad. Nosotros acá el gobierno mencionó justamente las competencias transversales y creo que ese es un concepto que nosotros introdujimos para poder hablar de que hay que aceptar estas competencias como objetivos generales, pero la idea es cómo vamos a alcanzar estas competencias. Solo quizás se pueden concretar mediante temas o asignaturas específicas. Entonces, la educación finlandesa está realmente centrada en la enseñanza de materias y también en las evaluaciones. Nosotros no estamos evaluando cuán bien los estudiantes aprenden esto. Sí, estamos aprendiendo a evaluar cómo saben, cuánto saben de historia, de idiomas, etcétera, etcétera. Pero me gustaría decir lo siguiente: si vemos la última oración, las competencias transversales refieren a la totalidad del conocimiento y de los saberes, a las actitudes, a las capacidades y a la voluntad del individuo. Y creo que esto tiene que ver con esta tradición del Bildung. Y eso sigue viviendo en la tradición finlandesa, este concepto del Bildung. Nosotros estamos educando personalidades en el sistema educativo finlandés. No simplemente apuntamos a tener aprendientes eficientes. No queremos ser los mejores. En realidad, lo más importante en Finlandia es que éramos los mejores, pero nunca tratamos, ni fue nuestro objetivo. Y ahora las cosas están cambiando, pero bueno, ¿a quién le importa si la posición de Finlandia ahora está más abajo? Nosotros no vamos a cambiar nuestras políticas solo por ese motivo. Entonces, queridos amigos, creo que hay algunas cositas más que me gustaría decir. No obstante, creo que ya llevo 45 minutos hablando y me gustaría dejar algún espacio de tiempo, 10-15 minutos, para recibir sus preguntas. Así que quiero agradecerles por su atención. Muchas gracias a todos. Agradecemos con este aplauso más fuerte, por favor, al profesor Uliens por su ponencia esta mañana en el marco del Congreso Internacional de Educación. Muchísimas gracias. Como les contábamos ahora, le invitamos a tomar asiento, por favor, y a la ministra de Educación y al secretario de Educación. Les acercamos las preguntas que ustedes han hecho para que puedan compartirlas con nuestro panelista, nuestro invitado especial, uno de ellos. Invito entonces tanto a Claudia Balaguer como a Oscar Di Paolo para que puedan compartir esas preguntas, mientras, por supuesto, seguimos recibiendo el equipo de colaboradores y colaboradoras está entre ustedes recibiendo esas preguntas para hacerle al profesor luego de esta primera ponencia. Bueno, yo quiero agradecerle muy, pero muy especialmente a Michael porque ha hecho un trabajo maravilloso con esta ponencia. Cuando nosotros nos tocó empezar a compartir experiencias educativas, viajamos, estuvimos compartiendo con distintas universidades de Finlandia y nos encontramos con Michael. Dijimos, bueno, sería muy importante traerlo a Santa Fe. Él es la primera vez que está en Argentina, es la primera vez que, por supuesto, está en nuestra provincia
y nos impactó mucho esto que él dijo al final, ¿no? Teníamos la idea de Finlandia como el país que trabajaba para tener los mejores resultados educativos. Y la primera aclaración que nos hicieron fue esa. Nosotros nunca pensamos en competir en las pruebas PISA y nunca pensamos en los resultados de nuestros estudiantes. Siempre pensamos en una política educativa a largo plazo para generar oportunidades a todos nuestros niños y niñas. Y eso nos impactó. Y luego cuando empezamos a ver las cosas que se habían hecho, cómo se debatía el currículum, estos distintos procesos, dijimos, es realmente interesante cómo podemos tener muchas cosas para compartir en los distintos procesos que tenemos en los países. Siempre decimos, sin copiar, sin trasladar una cosa de un lugar a otro, pero sí conocerla, porque abrir nuestra mente a lo que pasa en todo el mundo hoy es indispensable, y conocer los distintos procesos es indispensable. Así que enormemente agradecida, Michael, por tu presencia aquí. Sabemos que por supuesto es un viaje largo, nosotros también lo hicimos, pero estamos fundamentalmente convencidos de que vale la pena este trabajo conjunto. Así que agradecerte muy, pero muy especialmente. Luego de la devolución de la ministra de Educación, queremos poner en común una de las preguntas. Dice así: sobre la relación familia-escuela, ¿cómo responde la institución a problemáticas familiares que ingresan al aula? Yo diría que la relación entre la familia y la escuela es un tema muy, muy importante. En mi departamento. Nosotros hicimos una encuesta nacional, distribuimos una encuesta a entre 10.000 padres finlandeses y les preguntamos cómo percibían la educación en la escuela. ¿Y conocen esta expresión que utilizan los docentes en todo el mundo? Nos gustaría tanto trabajar junto con los padres, pero todos los padres deberían venir acá y nosotros también deberíamos llegar a ellos. Y eso no sucede. Y cuando nosotros le preguntamos a los padres cómo perciben esto, ¿ustedes sienten que la escuela en Finlandia se comunica y comunica sus políticas y sus ideas curriculares, cómo trabajan a ustedes? Y no, los padres no creen eso. Entonces, pareciera haber como una brecha sobre cómo los docentes perciben en Finlandia que han comunicado las políticas y las prácticas a los padres y cómo los padres lo perciben, que en realidad no perciben que esto haya sido así. Entonces, estamos teniendo justamente ahora planteándonos estas preguntas. ¿Cómo llegamos a estos padres que deberían venir a las reuniones pero no vienen? Entonces, este es ¿cómo lo diría? Un círculo vicioso que se repite y se repite en el mundo escolar en Finlandia. Los padres no participan, pero no hemos tenido mucho éxito en cambiar a partir de nuestras iniciativas. Y lo que vemos en Santa Fe es que tienen una forma muy activa de transmitir y de llegar a las familias. Y creo que eso es algo que quizás nosotros no podamos hacer exactamente lo mismo, pero sí podamos aprender las diferentes formas de cómo hacen ustedes para llegar a la familia, porque sabemos que el background familiar de los niños es realmente un factor que influencia a los estudiantes y a su desempeño en clase. Bueno, agradecemos esta respuesta. Queremos contarles que son más de 100 las preguntas que hemos recibido. Por lo tanto, vamos a sintetizar algunas aquí y vamos a pedirle al profesor para que luego del Congreso pueda hacer algunas respuestas particulares y se puedan colgar en la plataforma educativa, ya que
es interesante darle viabilidad a todas las inquietudes que ustedes están planteando esta mañana. Entonces, generalizo algunas preguntas más de la siguiente manera. Preguntan, ¿en las escuelas de Finlandia el currículum es interdisciplinario? Y también, ¿cómo es la formación docente? También preguntan sobre a qué se refiere con la política educativa del miedo y la vergüenza. Y algo un poquito más específico que dice si podría explicar brevemente cómo mejoraron la educación en matemática y en qué consiste ese método que los hace los mejores del mundo. Bueno, muchas preguntas en una sola. La enseñanza, matemáticas, en miedo y vergüenza, lo que quiero decir es que en muchos países nórdicos hemos visto políticas, cuando se habla de la evaluación, los resultados se publican en los diarios y también se clasifican a las escuelas, se arma un ranking. Los resultados de cada escuela se hacen públicos en sitios web y entonces ahí los padres pueden elegir, entre comillas, la mejor escuela para sus hijos. Y por supuesto, esta idea de la competencia entre escuelas, las escuelas tienen que competir entre sí para que tener más chicos que vengan a esa escuela. Dinamarca y Suecia han aplicado este tipo de política, pero en Finlandia no. Y por eso estoy tan contento de que hemos utilizado todo tipo de información cuantitativa, los datos de las pruebas PISA, para poder comparar, pero no usamos los datos como un arma para castigar a los maestros y a la escuela. Esto es lo que tiene que ver con lo de poner nombres, miedo y avergonzar. La otra pregunta no la recuerdo. Entonces nos explicaba el último punto y lo que preguntamos al principio fue respecto al currículum. Cómo en las escuelas de Finlandia el currículum es interdisciplinario. El currículo se construye bajo este principio general, no solo las competencias, sino también otras ideas o ideales generales que se promocionan. El currículo se escribe para que cada cohorte etaria, desde primaria hasta secundaria, y para cada sujeto, el currículo se escribe de manera que hay una interpretación. ¿Qué significa este principio general? Aprender aprendiendo en este sujeto, en este nivel. ¿Qué significa pensamiento crítico en historia, en quinto grado? ¿Cuál es una característica del currículo finlandés? Es que los principios generales están interrelacionados con los sujetos y aquellos que construyen el currículo tratan de ayudar a los maestros a reflexionar para ver, bueno, ¿cómo hago para que este principio general se convierta en una realidad en mi manera de enseñar? Finalmente, sobre cómo es la formación docente. Reitero entonces, ¿cómo es la formación docente que sintetiza también varias de las inquietudes planteadas? Si me está escuchando entonces, profesor. ¿Estamos? Can I have the English translation again? ¿Cómo es la formación docente? Nos preguntan. Now again. Ahora sí. Respecto a la formación docente, muchas de las preguntas tienen que ver con ese punto. La capacitación docente en Finlandia
Primero que nada, es a nivel universitario. Segundo, todos los profesores y maestros se educan para tener una maestría en educación. Esto significa que lleva 5 años ser maestro en Finlandia para los primeros grados de 1 a 6, escuela primaria. El maestro es la educación para ser maestro. Esos son 5 años. Los alumnos leen los distintos temas, se especializan en 2 materias y terminan escribiendo una tesis de maestría. Esto es algo que también escriben tesis muy académicas y tradicionales, pero ahora estamos en un proceso repensando qué es escribir esta tesis en educación docente. Podemos conectar esta tesis con el desarrollo de las escuelas, por ejemplo, alguna investigación de acciones o algún otro punto. Y cuando observamos a los profesores de 13 a 19, esto es secundaria, bueno, nuevamente 5 años de estudio, luego leen 2 materias principales, tienen una materia básica principal y una segunda, tal vez una tercera también, pero básicamente se convierten en profesores de esa materia. Es la EST. Son 300 puntos de aprendizaje, 5 años, y el 20% de este periodo, de este tiempo de estudio, se destina a estudios de pedagogía. Renovamos, por favor, el aplauso para el profesor Michael Uliens. También agradecemos nuevamente a la ministra de Educación y al secretario de Educación.